La migración irregular disminuyó en nuestro país. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros indocumentados en México pasaron de 1.024.000 en 2024 a solo 141.144 este año. Esto es el último corte disponible. Veamos esto. México se ha convertido en una alternativa para miles de migrantes, principalmente venezolanos, hondureños, colombianos y cubanos, en ese orden. En el marco del Día Internacional del Migrante, datos oficiales revelan que en México habitan 141.000 personas en situación migratoria irregular. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, hay menos extranjeros en situación irregular en México. Pasaron de 1.024.000 en 2024 a solo 141.144 este año, según el último corte disponible. Investigadores explican a qué se debe el deceso. Y esto lo podemos atribuir básicamente a, sí, la política de terror que ha generado Donald Trump, que ha puesto como énfasis utilizar a terceros países para evitar el ingreso de personas, tanto migrantes como solicitantes de asilo y de refugio. La presión que ha ejercido ha sido importante. También las políticas internas que ha tenido han generado también este efecto de terror para evitar que los flujos migratorios sean más amplios. Diversos países del continente han endurecido controles. Han hecho el trabajo sucio buena parte de los países que componen el continente americano en cuanto a las rutas migratorias, es decir, desde países sudamericanos, centroamericanos y obviamente México, que han puesto sus instituciones para parar, para detener estos flujos migratorios provenientes básicamente del sur del continente, pero también de otras partes de otros continentes. La mayoría de los migrantes irregulares que habitan en el país se concentran en Tabasco y Chiapas. Así, aunque la migración irregular ha disminuido, los datos confirman que en México sigue siendo un país de destino y de estancia. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Bueno, hablemos del tema con del Día Internacional del Migrante, que mejor que hacerlo con Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Tonatiuh? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, querido Javier? Encantado de saludarles. Gracias. ¿Qué reflexiones concita este Día del Migrante? Entendiendo que es un Día del Migrante para el mundo entero, ¿no? Pero uno se pone a pensar simplemente lo que ha pasado en el último año con el presidente Trump. Es inevitable concentrar la atención del mundo en esta zona del mundo, ¿no? Es correcto, y el Día Internacional del Migrante se estableció para celebrar, para reconocer, para valorar a la migración y su contribución al desarrollo de las sociedades humanas. Uh-huh. Y el día de hoy estamos del otro lado. Sí. Es la coyuntura más dura, más cruda de rechazo y de exclusión de migrantes y refugiados de la que tengamos registro, Javier. Yo creo que nunca se había establecido un operativo, ni estructuras, ni ideologías tan severas antiinmigrantes y de efectos tan dramáticos. Si me permites, recorremos, por ejemplo, Sí. el discurso ideológico, y ahí los migrantes pasaron de personas con derechos, titulares de derechos por el marco jurídico de los países, por convenciones internacionales, y en el discurso de Trump particularmente pasaron a ser criminales y rápidamente a ser invasores, amenaza de la seguridad nacional, y a últimas fechas en este corolario de Trump ya los define como factores del deterioro de la civilización occidental. Uh-huh. Entonces, es una cosa espantosa en términos de distorsión y de argumentos para el incumplimiento del marco jurídico y de los derechos de las personas. Es solo si lo dejamos ahí en ideologías y en las políticas, que sería el otro gran capítulo. Ya no solo es la contención suave o dura, sino el abierto freno y la exclusión y las barreras. Y en el caso más claro, la utilización de los ejércitos, como es el caso de México, por ejemplo, o la utilización del ejército de Estados Unidos, como ya está posicionado en la parte sur de su frontera, y la utilización de cuerpos paramilitares para la detención y expulsión de personas en Estados Unidos, lo cual también tiene formas extraordinariamente duras y agresivas que tampoco tienen
un precedente de esa característica. Y el resultado es que efectivamente se paralizó la migración, la movilidad. Está paralizada. Sí. Está soterrada, yo le llamaría, sin querer decir que esto implique que la solución de los factores que obligan a su salida de los países de origen estén ya resueltos. Para nada, las mismas estructuras persisten, y para no ir muy lejos, un ejemplo de todos los días es Venezuela. Venezuela es un país que se deterioró de manera gravísima justo a partir del periodo de Maduro, y no se ha recuperado, y eso genera pues, la obligación de las personas a salir. Y solo es un ejemplo. El otro somos los mexicanos de regiones como Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, que salen por violencia e inseguridad. Entonces, no está resuelto eso, pero ya no hay alternativa, ya no hay ese plan A que era Estados Unidos. Y ahora la gran pregunta, ¿cuáles son las nuevas rutas? ¿Qué se está haciendo para atender a las personas que están en esa condición? Y finalmente, Javier, que la paradoja de todo esto es que, por un lado, genera tensiones sociales y políticas muy, muy fuertes en Estados Unidos. También creo que las cosas se están tensando demasiado en términos políticos, sociales y culturales en Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde llega esto, pero sencillo no está. Y del otro lado, el costo económico que tiene lo que está haciendo Trump. Es evidente que sin inmigración ese país no tiene crecimiento económico. Es una población que envejece a paso veloz y no tiene capacidad de reponer va a ser compatible el crecimiento económico con fuerza de trabajo solamente nacida en ese país. Obligadamente necesita inmigración. Sí. Entonces hay ahí una trayectoria no solo de violencia sobre derechos y de agresiones culturales inaceptables, sino un contrasentido al propio interés económico de Estados Unidos, que ya lo estamos viendo, y al final es un costo de desarrollo durísimo para países receptores y países emisores. Ahí estamos atorados, Javier. Peor momento no se podía. Oye, Tonatiuh, a ver, hay una dinámica internacional, bilateral, multilateral, marcada por Estados Unidos en el último año y un poquito más, y un muchito más, perdón. Y te preguntaría, Tonatiuh, te pregunto más bien, México, su gobierno, sus organizaciones sociales, ¿han entendido este momento o más bien han reaccionado un poco a bote pronto? Nos plantean esto, hacemos esto, nos plantean esto, hacemos... ¿Pero han entendido el fenómeno migratorio al que haces referencia? ¿O qué es lo que ves, Tonatiuh? A nivel de gobiernos, Javier, no hay un ejercicio de análisis y comprensión y de estrategia. Hay un alineamiento prácticamente desde mediados del 19 a las expectativas del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria, y ese alineamiento no supone acuerdos distintos, no supone reflexiones alternativas, sino lo que ha sido contención y freno. Y esa actitud pues no da espacios para alternativas. Subrayaría que en este momento, cuando hay pocas personas que se quedaron estancadas en México y que muchas de ellas todavía siguen en la calle y en condición irregular en el país, sería la oportunidad para que el gobierno de México aplicara de manera decidida lo que ha estado pendiente por años, que es fortalecer a la Comar, fortalecer las políticas de inclusión y cumplir con el marco jurídico que tenemos para personas solicitantes de asilo. Eso es lo que debiéramos estar haciendo. Eso sí sería una buena reflexión, una buena estrategia, y sobre todo relacionarla, incluso, como hacen muchos países, con estrategias de desarrollo. Hace unas semanas tuvimos un seminario súper interesante en Monterrey, y uno de los puntos centrales fue la capacidad de la economía de la región, Monterrey-Saltillo,
de incluir a personas extranjeras, tienen vacantes importantes que pudieran ser cubiertas y que empiezan a ser cubiertas muy marginalmente por personas extranjeras, pero que si quisiéramos, si tuviéramos la decisión política, ganaría la economía de la región, ganarían las personas en estas condiciones de vulnerabilidad y pasarían a un estatus regular y de oportunidad en México, y tendríamos la posibilidad de comprender a la migración, el refugio y el desarrollo como una fórmula que puede ser muy productiva, interesante y sobre todo justa, Javier. Sí. Doctor, que tengas buena noche, gracias que estuviste con nosotros, que tengas buenas fiestas de fin de año. Igualmente, un abrazo, un Para ti, placer. gracias, Tonatiuh.